Buenos días, caminantes. Hoy vengo a hablaros un poco de la magia sexual, que es un tema que parece que siempre está muy de moda. Y eso es así porque, el sexo vende. El sexo vende tanto que casi toda nuestra publicidad está basada en el sexo. Está basada en conseguir sexo, está basada en la imagen de poder que implica tener sexo o tener acceso a una gran variedad de parejas sexuales. Y esto me parece tremendamente enfermo. Os explico. Yo soy asexual. No soy asexual, pero estoy dentro del espectro de la sexualidad, porque la sexualidad es un espectro como muchas otras cosas. Tiene extremos, pero hay un gran intermedio. Entonces, tanto es así que algunas personas lo llaman grisexualidad, es decir, no eres totalmente asexual, pero ni totalmente lo contrario, que se llamaría alosexual. Yo soy lo que se puede considerar una demisexual, es decir, puedo sentir atracción sexual hacia alguien siempre y cuando sea una persona con la que mantengo un firme lazo emocional. Básicamente, puedo sentir atracción sexual hacia mi pareja romántica, pero no hacia alguien que no sea una posible pareja romántica. Sin más, quiero decir, vivo en un mundo maravilloso en el que la gente no tiene genitales. El sexo no está en el menú. No existe. Hasta que de repente existe, ¿no? Es como, wow, magia. Pero en general simplemente no es una opción. Sin embargo, la sociedad es altamente alosexual. Se asume que todos los individuos de la sociedad tienen un fuerte impulso sexual orientado hacia absolutamente cualquier persona. O sea, puede ser, sí, limitado a la heterosexualidad, la heteronorma y demás, pero en general se considera que uno se quiere triscar a cualquier otra cosa que se mueva. Esto nos viene porque somos hijos de los romanos. Los romanos eran así. Eran muy así. Tenían un culto al falo que te pasas. Que yo encuentro muy tierno y adorable todo ese rollo de las pollas con alitas de los romanos. Me parece muy mono. Pero sigue siendo muy, alosexual. Puedo entender que la sexualidad, para la mayor parte de la gente, forma parte de las necesidades básicas y esté, representada en la pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades básicas. Pero en mi caso, por ejemplo, siempre consideraré que está demasiado en la base de Maslow. Yo considero que es menos importante de lo que la mayor parte de la gente considera. Pero el sexo vende, así que vamos a vender un poco. Y vamos a hablar de magia sexual. La cuestión es que realmente, más allá del tema de las bacanales que fueran expresamente una cuestión de magia sexual, sino que primero era religioso y luego era desenfreno, era frenesí, no sexo, sino danza y excitación en general. El sexo formaba parte de un gran todo, con las drogas, la embriaguez, era embriaguez absoluta, de comida, de bebida, de actividad, y sí, también de actividad sexual, pero de muchas otras actividades, de música, de danza, era explosión y era expansión, ¿no? Más allá de eso, algunos testimonios que yo me tomaría con pinzas sobre la prostitución sagrada, y yo me los tomo con pinzas porque realmente yo no he leído cuestiones de prostitución sagrada escritas desde la propia cultura, siempre son mira qué cosas raras hacen los de no sé dónde, ¿no? Entonces, ahí hay interpretaciones que tal vez estemos dando por sentadas que no sean totalmente ciertas. Pero bueno,
pongamos que es cierto, ¿no? Que hubo una prostitución sagrada. En ese caso tampoco sería una cuestión de magia. Estaríamos otra vez hablando de una cuestión religiosa, en el que una mujer es una sacerdotisa que representa a una diosa y el hombre representa al extraño, y la unión de ambos es la reinterpretación de un mito. Reinterpretación de un mito no es igual a magia, aunque se puede usar la reinterpretación de un mito dentro de la magia. Entonces, tal y como yo lo veo, en la cultura occidental nunca ha habido realmente una magia sexualis a nivel histórico. Pero llegó un momento en nuestra historia, como magos occidentales, en la que nos llegaron cosas y se empezó a establecer un corpus de magia sexual. Las ideas provienen de el hecho de que nuestra cultura fuera completamente represiva, porque después de la implantación del cristianismo, la filosofía y la percepción general hacia el cuerpo y hacia la sexualidad fue volviéndose pues cada vez más como algo negativo, como algo prohibido, como algo bestial, como algo demoníaco. Y luego del contacto de ese occidente tan súper reprimido con culturas ajenas que sí que tenían algo de magia sexual en su cultura. Tal como, por ejemplo, el Tantra hindú. El Tantra hindú es una vía espiritual y tiene algo de mágico. Entonces, los esoteristas occidentales ven eso, lo cogen, y como todo lo que cogen de algo ajeno, lo reinterpretan, lo modifican, lo adecúan más o menos a su contexto sociocultural y a lo que ellos podían asumir. Es lo mismo que nos pasó pues con el concepto de karma, por ejemplo, o con el mismo concepto de reencarnación. Hacían eso y se lo comían. Reinterpretación absoluta. Así pues, la magia sexual como tal, magia sexual, no existió en la magia occidental hasta bien entrado el siglo XIX. Vale, el primer mago sexual de la historia es Randolph. Pascal Beverly Randolph era un señor estadounidense de familia negra, lo cual en aquella época era pues lo puto peor, con todo el perdón, porque si un sitio es racista en este mundo es Estados Unidos, y Estados Unidos en el siglo XIX pues no os quiero contar. Randolph era un señor pobre que para conseguir comer se enroló de marino. Dentro de la sociedad de la época, los marineros eran la cosa más abierta que había. ¿Por qué? Porque uno en el mar necesita hombres fuertes, hombres que trabajen y no les importa de dónde coño vengan. ¿Vale? Hay que confiar en la peña, y hay que confiar en la peña y ya está. Entonces Randolph empezó a trabajar de marino. Como trabajaba de marino y tonto no era, viajaba mucho, aprendió idiomas y pues resulta que se puso en contacto con gente que hacía cosas del oculto y gente esotérica de varios lugares, sobre todo de Europa y Oriente Medio. Entonces empezó a trabajar un poco el tema espiritual, se estableció como vidente y medium, dejó la marina y puso un pequeño negocio. En ese momento concreto de la historia había un enorme movimiento hacia la sexualidad que era antimasturbatorio. Se consideraba que la masturbación era un pecado horrendo, pero que también era malo para la salud, que provocaba debilidad mental, y histeria y bueno, muchas enfermedades. Así que en general los médicos, los físicos de la época decían pues que no se debía uno autosatisfacer. También, como es obvio, en aquella época la única satisfacción en la que se pensaba era la masculina. Estamos hablando de épocas en las que se considera que la mujer era absolutamente incapaz de sentir deseo sexual,
y que simplemente estaba ahí para que el hombre se satisfajera y ya. La gran revolución sexual y de magia sexual que introdujo Randolph fue la atención al orgasmo femenino. Quiero dejar muy claro que la magia de Randolph no era magia per se en el sentido en el que lo usamos ahora. Es decir, ahora cuando hablamos de hacer magia, hablamos de hacer algo, un hechizo, un trabajo, un ritual, para conseguir un objetivo que habitualmente es un objetivo normalito, ¿vale? Pero Randolph veía todo esto como una forma de contactar con lo superior, de hacerse más cercano a Dios, ¿vale? Él consideró que con el orgasmo tanto del hombre como de la mujer, que debían estar obviamente santísimamente casados, porque no olvidemos que esto era el siglo XIX, ambos reenergizaban a los dos miembros de la pareja, porque al llegar ambos al orgasmo, ambos producían fluidos que hacían una especie de conexión entre ellos y ambos se sentían mejor. En el caso de los señores no lo sé, pero estoy convencida de que de repente una señora que no había tenido un orgasmo en su vida, su marido empezaba a tener cuidado de que disfrutara, la mujer iba a ganar calidad de vida, mogollón. Esto empezó a reportarle mucha fama. Y como señor famoso medio invidente, empezó a codearse con mediums y gente famosa de la época. También con médicos mesmeristas, que por si acaso no lo sabéis, aunque supongo que sí, el mesmerismo era una tendencia de sanación a través de campos magnéticos. Bueno, los mesmeristas le introdujeron al círculo de esoteristas, donde conoció a gente como Eliphas Levi. Entonces, este señor conoció a gente muy importante. Para ser un señor que había nacido en la más absoluta pobreza, hizo una revolución personal y una revolución con el concepto de la sexualidad en su círculo maravillosa. Realmente su importancia relativa es que fue el primer mago sexual. Y algunos de sus alumnos posteriormente estuvieron fundando casas y logias muy importantes. No solo él fue el primer Rosacruz de Estados Unidos, fundando una logia en Boston hacia el 58, sino que uno de sus alumnos llegó a fundar la Ordo Templis Orientis. También se fundó con su base la Hermandad Hermética de Luxor, que era la única hermandad de magia sexual que existía antes del nacimiento de la Golden Dawn, ¿vale? Es decir, la obra de Randolph dio pie a la precursora de la Golden Dawn y también a la creación de la Otto, que son dos de las grandes logias de los grandes movimientos de esoterismo, de magia hermética y de alta magia sobre todo de Inglaterra, pero de Europa. Realmente, tanto Otto como Golden Dawn son súper seminales en lo que es la alta magia y súper importantes en lo que es la historia de la alta magia. Antes de pasar a la importancia de esta obra para los posteriores magos sexuales, me gustaría hacer un pequeño break en la segunda gran maga sexual, que además es la primera mujer que realmente parece que se dedicó a esto, que fue Ida Craddock. Ida era una señora más o menos de clase media, que a los 20 años empezó a escribir como periodista, hacía pues cosas de escenografía y escribía artículos para periódicos y revistas. Enseguida, desde muy jovencita, se interesa por el movimiento de libertad de las mujeres. Entonces, es una figura interesante en el sentido de que es muy revolucionaria, es muy libertaria. Es una persona que considera que las mujeres son iguales a los hombres, que tienen que tener los mismos derechos y
se va en cuanto puede a San Francisco, a la costa oeste de Estados Unidos, que es un sitio mucho más liberal que lugar donde ella se estaba criando. Le interesa mucho el tema de comunicación con los espíritus y se mete en teosofía. Es estudiante de teosofía durante muchos años y llega un momento en el que por cuestiones de trabajo se tiene que ir a Alaska. Se va a Alaska, conoce a los nativos, conoce a los Inuits y se flipa, o sea, le encanta la cultura. Le encanta la cultura y descubre algunas cuestiones de adoración fálica en la cultura inuit. Y empieza a explorar la unión entre sexo y religión. Ya os lo he dicho antes, en Europa las cosas que se saben de imbricación de sexo con, entre comillas, magia son realmente entre sexo y religión. Son cuestiones sobre todo de tema de o bien de locura, de frenesí o bien de fertilidad. En esa época empieza a haber shows de danza del vientre. La danza del vientre no es nada tradicional de un lugar, es la evolución escénica que se hizo pues, en aquellas épocas en Estados Unidos sobre danzas tradicionales orientales, diversas. Cuando la danza del vientre llega a la Exposición Universal de Chicago, que fue en 1893, algo tan exótico, tan sexual por el tema de movimiento, de ondulación, de trabajar las caderas, teniendo en cuenta cómo eran las danzas y la compostura bien de una mujer del siglo XIX, cuenta muchísima polvareda. Hay todo un movimiento de personas que lo consideran un escándalo, pero a Ida le parece maravilloso. Ida considera que es una forma de tener autocontrol sobre el propio cuerpo femenino, que es algo súper empoderante, y lo compara con el control de la eyaculación que se hace en otras partes del mundo. Digamos que sería un control absoluto del potencial sexual de la mujer. Claro, a ella le interesa especialmente el potencial sexual de la mujer, porque es feminista y es libertaria. Ella considera que al tener completo control sobre su propio ser, sobre su propio cuerpo, y más allá de su propio cuerpo, sobre su alma, puede introducir un tercer integrante en la relación sexual entre el hombre y la mujer, que es Dios. Al contrario que Randolph, ella no se centra en el orgasmo como algo especialmente victoriano. Considera el orgasmo femenino exclusivo, especialmente el masturbatorio, como algo infantil y sobre todo como algo masculino. Considera que el orgasmar de una forma clitoriana es vivir la sexualidad como si fuera un hombre. Y hace que el magnetismo personal, SIC, se vuelva masculino, ¿no? Las mujeres deberían aspirar a algo más. Y ese algo más es llegar no solo al orgasmo común, como defendía Randolph, sino que implicaría invocar la fuerza divina o invocar a Dios dentro del acto sexual. Su método de trabajo implica que el sexo es también la herramienta para llegar a Dios. Y esta forma de llegar a Dios es a través del propio sexo. Para ello el sexo tiene que ser hecho de tal manera que se pueda dinamizar durante mucho tiempo, que se puedan tener orgasmos sin eyaculación o sin caer en un estado de enorme cansamiento, sin estar exhausto, y a través muchas veces de la privación del orgasmo, que es una técnica que se usa mucho en BDSM, por ejemplo. Es llevar al cuerpo hasta casi el orgasmo, entonces dejarlo que se relaje un poco y volver a empezar. Siguiendo sus tácticas, ella defiende que es posible
llegar a una suerte de éxtasis otorgado por todos los demás practicantes de la relación sexual, tanto humanos físicos como divinos. No os voy a decir lo que opino yo de esto de follarse a Dios. Ida decía que ella estaba casada con una entidad espiritual, que era un ángel. Yo ahí no me meto. Creencias. Pero bueno, la gran revolución de Ida fue que daba un poder a la sexualidad femenina que no se ha visto después. Bueno, hasta el siglo XX finales, hasta el XXI. Quiero decir, después de Ida tenemos 70 años de opresión sexual hasta la, entre comillas, liberación sexual de los 70. Ida era una puñetera visionaria. Estoy no de acuerdo con ella. El siguiente gran mago sexual en la historia fue Crowley. No me voy a explayar mucho con la vida y obra de Aleister Crowley porque es súper conocido, ¿vale? Y porque, bueno, me pasaría la vida hablando de la vida y obra de Aleister Crowley. Lo que realmente nos interesa de Crowley es su revolución sexual, que hizo que fuera especial en magia, pero para eso tenemos que hablar de lo que había. Después de Craddock y después de Randolph, lo que hubo fue la Auto y la Golden Dawn. Las dos grandes órdenes, la Auto y la Golden Dawn. El sistema de Ida Craddock de magia sexual era un sistema en 3 niveles y la verdad es que si lo analizas se parece muy mucho al sistema que posteriormente tendría la Auto. ¿Se inspiró la Auto en Ida o fue una cuestión de suerte? ¿O porque el 3 es un número muy señalado? No lo sé, pero se parece mucho. Crowley era un señorito de bien. Era un señorito inglés. Tengo una amiga a la que le encanta llamarlo señoro de la magia, porque es lo que era un señoro. Era una persona con mucho dinero que había nacido en clase alta, con pocas relaciones sociales con iguales porque no había muchos de sus iguales. Siento decirlo, pero a mí siempre me ha parecido que Crowley quería más o menos emular a Lord Byron, porque se hizo montañero, porque le gustaba la poesía y todo este rollo. Dedicó su vida a la carrera del oculto. Llega un punto en que conoce a MacGregor Mathers, que es un señor muy importante. Muchos libros nos vamos a meter en fregaos. Y MacGregor Mathers lo inicia la Golden Dawn. Ya os he dicho que son las dos grandes órdenes, Golden Dawn y Auto. Y en la Golden Dawn a Crowley se le da todo genial. La leche, el hombre. Y entonces empieza a pasar iniciaciones. Y a subir de rango y a aprender mucho, obviamente. Pero empieza a hacer enemigos. Porque el tío pues ahora que está aquí subiendo tan rápido, ¿no? Además, la estructura de la Golden Dawn a Crowley se le hacía un poco tediosa. No le gustaba, igual porque él no estaba mandando el cotarro, que te sabe. La cosa es que dentro de la Golden Dawn empieza a hacer enemigos y el más famoso es Yeats. Yeats era poeta de verdad, no como Crowley, que solo era un intento. Y los dos tenían el mismo maestro, MacGregor Mathers, y los dos tenían una relación muy rara entre sí y con su maestro y tenían como sus celos, como si fueran hermanos y este rollo. Entonces resulta que tenían encontronazos, además de personales, por cuestiones de moralidad. Porque Yeats era muy magia blanca, baja blanca. Y Crowley decía, si es por la gran obra, da igual. La moralidad da igual. Y al final, la Golden Dawn cae en manos de la facción de Yeats y se expulsa a Crowley. Igual que a MacGregor Mathers y otro montón de gente que era partidario de Crowley. Se dedica durante un espacio de tiempo al montañismo y luego vuelve a la magia. Y cuando vuelve a la magia, se casa con una mujer llamada Rose Kelly. Esta mujer
se casa con ella por piedad, porque ya no quería casarse con el hombre que sus padres habían acordado que se casase y toda esta pesca, pero descubre con el tiempo que ella tenía un gran potencial de magia. Era una buena vidente y este tipo de cosas. Hace con ella un ritual enorme de magia sexual dentro de una pirámide. Y ella entra en trance y le da las nociones que después llevan a Ana que escriba el libro de las mentiras y el libro de la ley. ¿Vale? Es decir, Crowley ya trabajaba magia sexual, porque dentro de la Golden Dawn ya se trabajaba magia sexual y la usaban más o menos como se usa actualmente para elevar energía por un fin. Lo que pasa es que ese fin tenía que ser espiritual, no específicamente algo práctico, tenía que ser elevar la conciencia de la gente. Empieza a cambiar esto cuando años después se enemista con MacGregor Mathers, y creyendo que MacGregor Mathers le había hecho magia negra, se dice que utiliza el sexo anal con su esposa para enviar a Mathers un ataque a través de la entidad suicida. Aquí hay un gran punto de revolución en lo que es la magia sexual de Crowley. Hasta ahora estábamos hablando de magia heterosexual de coito vaginal y de sexo vaginal. De repente entra en colación el sexo anal. Es heterosexual de momento, pero durante la vida de Crowley esto cambiará, porque más adelante conocerá a Victor Newburgh. Newburgh era un señor de bien también, un poco señor de la magia, que acabó siendo su amante. Durante el impasse hasta que conoce a Victor y demás, él se divorció de Rose. Con Victor Newburgh, el Crowley empieza a hacer trabajo de magia nocturna y después se va a México a hacer un trabajo de adoración al dios Pan. Sacrifican en altares a Pan tanto sangre como semen y consideran que ahora están haciendo magia sexual de verdad, mientras que lo que hacía él con Rose, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Las cosas que aprendió en la Golden Dawn, bueno, pues de aquella manera son magia sexual pero finita, algo del palo. Para completar el ritual de Pan terminan invocando a una gran entidad llamada Chanzor. Todo muy cool y esas cosas. Y lo hacen no solo con masturbación mutua, sino con sexo anal homosexual. Y aquí está la gran otra revolución de la magia sexual en Crowley, que es el primero que introduce el anal y introduce el sexo homosexual. De hecho, la gradación de grados de telema, tú empiezas con sexo heterosexual en los grados más bajos y cuanto más vas subiendo, más entra en colación el sexo homosexual y el sexo anal. Entonces empiezas con sexo vaginal con una mujer y luego subes de grados y empiezas el sexo anal con una mujer y después ya pasas al sexo anal con hombres, que es como una forma mucho más potente de magia para ellos. Obviamente el sexo homosexual entre mujeres no está... no está. Son señores de la magia, estamos hablando de los principios del siglo XX. No podemos esperar más. Bien. Sin embargo, Crowley no se queda en el sexo homosexual, a él debía ser bisexual, le gustaban las mujeres, y entonces él empieza a trabajar sobre el concepto de la diosa Babylon, una diosa específica suya, y la figura de la mujer escarlata. La mujer escarlata original fue Lila Waddell, llamada Laila, y el trabajo de esta mujer fue encarnar a una diosa primogénea, puta divina y madre del cielo. Una idea muy específica, muy machista de lo que
es una diosa. Súper contraria a la tradición judio-cristiana de la mujer como virgen, es totalmente lo contrario y es muy revolucionario en esa época sobre todo, pero mientras está con esto y va publicando cosas, la gente de la OTO le llama la atención y le dice que está divulgando cosas que son secretos tradicionales de la OTO a través de su libro de la ley. Y él lo niega. Él dice que él no conoce la OTO y que él no ha sido. Y entonces, pues, la OTO dice, vale, pues iníciate con nosotros. Los grados de la OTO, como los de la Telema, a partir del 9º grado es cuando empieza a haber magia sexual, ¿no? Y está basada básicamente en una mezcla de técnicas de yoga y de tantra y esoterismo occidental tradicional. Mientras todo esto pasa en la vida de Crowley, que está muy enganchado con Newborn como amante, empieza a tener serios problemas con él a nivel de celos, porque claro, estaban metiéndose en una orden con mucha magia sexual y no era exclusiva. Enseguida empieza la Primera Guerra Mundial. Hay que reconocer que esta gente vivió épocas muy interesantes, ¿vale? Crowley vivió de las 2 guerras mundiales. Se dice que en ambas estuvo trabajando de tapadillo para el Servicio Secreto Británico, metiéndose en periódicos pro-alemanes en Estados Unidos. No sé si es verdad o no, pero la cuestión es que sí que escribió en periódicos pro-alemanes, estaba asalariado con ellos porque el tío había dilapidado su fortuna y había quedado en la quiebra justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, durante esta época, como ya no estaba en ninguna orden, sigo haciendo sus prácticas de magia sexual con prostitutas. Esto es algo que me parece muy triste, ¿vale? Y a lo que han acabado muchos magos sexuales a lo largo del tiempo. Cuando le falla el grupo, se van a buscar un profesional del sexo para tener sexo para poder hacer la magia. Lo que pasa es que yo siempre he entendido la magia sexual más como el trabajo de varios magos haciendo lo mismo cuando se hace en grupo, que no el trabajo de una sola persona usando a otra como objeto para tener el sexo, que para eso te matas a gallolas, no sé. Igual soy yo que soy cerradica, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a trabajar fuertemente el tema yoga y empieza a buscar una nueva mujer escarlata que no sea la anterior, con la que acabó muy mal. Como en aquella época tenía un problema, era muy mediático, el hombre era muy mediático, y la prensa le trataba muy mal, se va y se larga a Sicilia. Y en Sicilia monta la Telema. Monta una iglesia, Telema, y empieza a coger gente, alumnos básicamente. Y tenía una filosofía en la que el alcohol y la heroína no podían faltar para que ninguno de sus alumnos se distrajera por el ansia de estas cosas del camino mágico que llevaban. Vale, personalmente, me parece muy raro. Hay mucho drama en esta época, pero un mogollón de drama. Lo que pasa es que simplemente la revolución aquí, además de la que ya habíamos hablado, es que estableció una comuna de magia sexual, más al estilo de comunas de los 60 que nada que hubiese habido antes. ¿Vale? Entonces él tiene muchos alumnos y alumnas y trabaja magia sexual con todos y todos con todos. El sexo es completamente libre allí dentro y se deja de controlar quién esté con quién, no hay relaciones amorosas, es todo libre y no se controlan las paternidades. Entonces empieza a haber bebés que no se sabe de quién son y la gente pues empieza a sentirse un poquito desorientada en este sentido. Pero les viene muy bien porque el trabajo de Crowley en ese momento es encarnar a Babalón en su mujer escarlata, cosa que todavía no había conseguido. De hecho, se piensa que nunca lo consiguió. En 1923 la cosa se ha torcido muchísimo y el Estado italiano lo echa. Entonces su iglesia Telema se disuelve. Crowley empieza a coger poder dentro de la OTO y termina consiguiendo que la OTO
conviertan más o menos en una organización telémica. El tío era un crack, vamos a ver. ¿Qué problema hay? Que empieza a correr la cuenta de años hacia la Segunda Guerra Mundial. Y volvemos a tener el mismo problema que en la Primera Guerra Mundial. Tiempos demasiado interesantes para que un señor esté haciendo grandes trabajos mágicos con mucho dispendio y tal. Él está intentando durante esta época hacer una nueva capilla telémica, esta vez en Londres, y no le sale bien porque la sociedad de londinense no está para bollos. Los tiempos son demasiado duros y Inglaterra está demasiado cerca del centro de la guerra esta vez. Mientras él estaba intentando hacer su capilla telémica, había un grupo de la OTO en California que sí que funcionaba bien y se llamaba Agape. Lo que pasa es que a Crowley le llega que ese centro es especialmente libertino y le quita los poderes al señor que lo llevaba, dejando esa zona y el trabajo a partir de esa época a un señor llamado Jack Parsons. Fue ingeniero de cohetes, era muy rico porque en la Segunda Guerra Mundial la ingeniería de cohetes se usaba para armamento y el tío ganaba mucha pasta, pero no le gustaba mucho, la verdad. Era un hombre muy espiritual y demás. Y bueno, él hizo lo que se llamaba la Parsonade. Él tenía una casa súper grande, hizo una especie de iglesia telémica, pero con mucho culto a su persona también. Y hizo sus experimentos mágicos. Lo que pasa es que Parson, a pesar de ser importante, nunca tuvo una revolución igual que la que hizo Crowley. No hizo un gran evento ni nada de eso. La importancia es que después de pasar por la Parsonade, pues salen otras personas importantes. Ronald Hubbard, que después fue uno de los fundadores de la cienciología, y junto a otros fundadores de la cienciología, uno de los cuales después se fue de la cienciología y fundó la Wicca correliana. También estuvo pues la señora que fue su mujer roja, que era Marjorie Cameron. Cameron consideró que ella había conseguido ser Babalón encarnada y que había conseguido aquello que ni Crowley ni Parson consiguieron. Fue probablemente la primera mujer roja de todas las mujeres rojas que ha habido, siguiendo el esquema telémico, que se tomó la magia sexual y el trabajo como mujer roja, la consecución de encarnar a Babalón como su propio proyecto personal. Voy a dejar la vida de Crowley porque ya he repasado las cosas en magia sexual que tal. Crowley es realmente capital, alta magia, que hay que leer, aunque no estés de acuerdo. Vale. Quiero mencionar también a Mariana Gloska como maga sexual, no porque hiciera una gran revolución, aunque sí que consiguió ser el centro capital de un grupo de magia sexual, lo cual es muy complicado para ser una mujer en su época. Nagloska murió en el 36. Era una mujer con mucho carácter, era una mujer que nace en Rusia en una familia noble, baja nobleza pero noble, y vive una vida muy azarosa. Se casa primero con un señor judío muy sionista y tiene un par de hijos. Entonces su familia no reconoce el matrimonio y la dejan de lado. Nagloska se hace profesora y traductora de ruso y va derivando por diversas ciudades europeas hasta que acaba en Roma con un amigo, un conocido, y sus hijos. Y allí pues se dedica pues, a traducir y a enseñar. Nagloska es traductora de las obras de Randolph y hace algunas cosas más. Nagloska considera que ella se pone en contacto con el espíritu del fallecido Randolph y el resto de escrito que ella hace es canalizado por el espíritu de Randolph. De la historia sobre esta señora
lo que tiene es, primero, que viene de Rusia, de la época de Rasputín. Rasputín no era en sí un mago sexual, pero se dice que era una persona muy sexual y que en sus rituales privados, con señoras de la nobleza, allí había de todo. No hay ningún texto, ni el hombre hizo ningún tipo de teorización sobre magia y sexo, pero se dice esto. María Naglowska decía que ella había estado en esos rituales con Rasputín y más adelante se metió en Italia en la RU, que era una organización tipo Otto Golden Dawn, pero italiana. Y en ella estaba muy metido pues Julius Evola. Evola sí que hizo escritos sobre magia sexual, pero nada realmente nuevo. Entonces tampoco voy a hablar mucho de él, más que para deciros que si algún día vais a casa de alguien y tiene en la mesilla de noche o como libro más o menos de cabecera un libro de este señor, es nazi. Esa persona es nazi. Solo podía ser más nazi si tuviera en la mesita de noche el Mein Kampf. Ébola era un fascista y solo lo leen hoy por hoy los fascistas y los historiadores de la magia. Naglowska considera que la Trinidad es un triángulo en el que el Padre es el judaísmo, el Hijo es el cristianismo y el Espíritu Santo es una forma de espiritualidad basada en lo femenino y en el sexo. Su idea de feminidad implica tanto luz como sombra, en la cual sombra es Satanás y la luz es obviamente Dios. Es la primera que habla de llegar a la diosa, a la parte femenina de Dios a través del sexo. Y reclama el concepto de Sofía como nombre de la diosa a la que llegar a través de su magia sexual. Lo curioso es que ella hacía unas orgías de magia en las que ella era el centro y elegía a dedo a aquellas personas que iban a estar con ella en el ritual. Ella era el objeto de deseo, el amor virginal, que iba a usar el deseo de todo en pos de la iluminación. Y aquí seguimos, todo esto es en pos de la iluminación, desde Randolph hasta Crowley, pasando por Ida, pasando por María Naglowska. Todo el objetivo de la magia sexual es la iluminación, es llegar a Dios, es comunicar con Dios. Lo cual no me parece mal, simplemente me parece distinto a lo que solemos hacer ahora. Por último, ya hay más gente, de verdad, hay mucha más gente que ha trabajado estas cosas y tal, pero el último que voy a hacer referencia es Austin Osman Spare. Osman Spare es muy importante para mí porque es muy importante a posteriori, después de su muerte. Es un alumno de Crowley que prácticamente se le ha olvidado a la sombra de la fascinante vida de Crowley. Su obra fue mantenida en el tiempo por un señor llamado Kenneth Grant. Y esta persona que hizo que sus pensamientos y su obra se mantuvieran en el tiempo ayudó muchísimo a la aparición de la magia del caos en 1970. Hace nada, La Cabaña del Cuervo, Diego ha hecho un vídeo sobre qué es la magia del caos para principiantes. Os lo dejaré en la i. También os intento dejar algunos otros vídeos muy interesantes que he visto en los últimos meses a este respecto, sobre qué es la magia del caos, porque es mucho más compleja de lo que parece. Osman Spare es extraño en las biografías de magos porque no procede de una familia rica. La mayor parte de estos señores de la magia o son nobles, venidos a menos, o son gente de familia muy rica. En el caso de Spare, no. Este señor era hijo de un policía. El señor era de clase media, lo cual es novedoso. Los primeros contactos de este hombre con lo oculto los hace a través de una señora de su barrio que dominaba la magia del glamour, podía convertirse en una jovencita o ser extremadamente anciana, presentarse como ella quisiera. Era muy buena espiritista y también era capaz de materializar pensamientos en una cámara negra, lo que yo considero que sería tal vez una buena medium física. Él es pintor, es artista gráfico y utiliza el medio gráfico para expresar, para
llevar casi un diario de sus experiencias con algunos de sus compañeros o espíritus amigos. Empieza a exhibir en solitario a los 17 años. Esto es, wow, el chaval era un genio, lo que pasa es que hay muy poca obra suya. Expande los conceptos que más o menos son análogos a los de Havik Inuit en Telema, que son Zos y Kia. Y todo esto, bueno, le lleva a estar cada vez más cercano del tema telémico y de Crowley. Crowley empieza a tener interés en él. Escribe su obra, El libro del placer, más o menos en 1909, y es por esta época donde empieza a crear su propio alfabeto que introduce en su obra pictórica y establece los fundamentos de la magia de sigilos. Los fundamentos de la sigílica son de él y le debemos todo eso, todo aquel que ha usado sigilos últimamente. Él considera que la magia, así grandilocuente y tal, como la hace Crowley, es un aburrimiento súper teatral y un asco, y que no funciona. Y a él le funciona mucho más condensar un pensamiento en una imagen, porque considera que el subconsciente humano funciona a través de imágenes y no a través de palabras. Hacía escritura automática y a través de la escritura automática llega a una forma de magia sexual en la que utiliza una vasija fálica en la que meter el pene y hacer un vacío. Dentro de la vasija hay un sigilo y cuando eyacula dentro de la vasija carga el sigilo. Después el ritual tiene más partes, etc. Hacía esta forma de magia para conseguir cosas concretas y no para llegar a la iluminación. Consideraba que el espíritu con el que lo hacía la escritura automática llamado Pitia era realmente la Pitia del oráculo de Delfos y que esta forma de magia le había llegado a él, pero que era la magia real sexual de los antiguos griegos. Cosa que no se sostiene por ninguna parte a nivel arqueológico, pero bueno, al muchacho le hacía ilusión. La vida de Sper como artista es súper azarosa, también le tocó vivir tiempos interesantes, vivió la Primera Guerra Mundial cuando era súper joven, vivió la Segunda Guerra Mundial como adulto. Bueno, cuando Kenneth Grant, que también había sido telema junto a Sper, ve que el hombre lo está pasando mal porque la crisis, las guerras, se le quema la casa, coge y se lo lleva con él a América, donde él tiene una casa. Entonces, durante esta época, hacia 1950 y tal, este señor presenta a Sper a Gerald Gardner. Gerald Gardner ya sabemos que es el papá de la Wicca. A Sper Gardner no le convence para nada, ¿vale? Sin embargo, sí que le convence el trabajo de su amigo Grant, el cual también estaba intentando fundar una especie de grupo de brujería basado más bien en la necromántica y la licantropía. Se llamaría la logia Nu Isis. Y bueno, Nu Isis en un momento dado roba un miembro a un coven gardneriano y bueno, ahí hay salseo. Aquí tenemos la revolución de coger la magia sexual, el fluido, la energía y ponerla en algo físico con un objetivo concreto. Mientras que hasta el momento toda la magia sexual ha ido orientada a acercarte a Dios, ser más con Dios, follar con Dios, perdón, esto me hace mucha gracia, iluminarse, básicamente. Ahora mismo la magia sexual se basa en esto, o sea, estamos haciendo magia sexual mucho más parecida a la que hacía Austin Osman Spare que a la de Crowley o a la de Ida Craddock. Estamos usando la energía o el fluido para despertar, orientar, cargar, etc. una imagen o un hechizo o una intención para conseguir algo concreto. Ese es realmente de lo que va la magia sexual en el siglo XXI, que es mucho más liberado
que todo el siglo XIX y XX. La gran revolución sexual en los años 60 hizo un gran corte en lo que es la magia sexual, porque mucha de la magia sexual de los principios se basaba en romper tabúes y romper cosas, y la liberación sexual hizo que todo eso fuera normal. Y ayuda mucho a normalizar, a hacer más aceptables socialmente ciertas prácticas. Respecto a por qué os he contado antes que yo no soy alosexual, porque yo creo que usando la magia sexual a un nivel específicamente de brujería, es decir, para conseguir objetivos, los asexuales tenemos ventaja. Y os lo voy a contar. Si haces magia sexual, ya sea solo o con tu pareja o una pareja, primero lo suyo es que la pareja esté al tanto de lo que estás haciendo y ayude. Y lo segundo es que tú puedas separarte lo suficiente del acto sexual para sentir la energía, acumular la energía y después liberarla. Lo interesante de la magia sexual en el sentido de acumulación y liberación de energía es que todo el ciclo de excitación sexual y orgasmo es literalmente acumulación de energía y después liberar en una explosión. Así que se hace muy fácil acumular y soltar, y se puede hacer muy fácil acumular y soltar cantidades más grandes de energía de lo habitual. Creo que un alosexual tiene más difícil estar centrado en la acumulación y la liberación de la energía que alguien que puede separar su mente consciente de lo que está pasando en su cuerpo, porque realmente el interés es poco o nulo. Muchos de bisexuales y asexuales tenemos relaciones sexuales solo por complacer a nuestras parejas, porque nos complace complacer. Es decir, a nosotros no nos nace, el placer existe y está bien, pero lo hacemos por complacer. Entonces estamos ahí y no estamos del todo ahí. Una parte de nosotros no está ahí. Y esa parte que disocia, que no está ahí, es la parte que puede controlar la magia sexual. Mucho más fácil que no si estuvieras completamente en el ahí. En la utilización de magia sexual, siempre que estés bien solo o bien con una pareja que esté de acuerdo, es buena, es útil, pero considero que es complicada para gente que no disocia mientras está en ello, o que no puede disociar mientras está en ello. Y de ahí que considere que la magia sexual es más fácil para sexuales, aunque realmente nos importe un carajo. Realmente, si ves la biografía de muchas de las personas que han hecho magia sexual, en realidad son gente altamente sexual. Le pasó a Cameron, le pasa a Crowley, son gente que vive mucho a través de su sexo, se viven muy alosexualmente. Y tal vez por eso Crowley no terminó de cerrar su gran obra, porque no podía disociar lo suficiente. También considero que es bueno tener una buena pareja de magia sexual. Una pareja que no solo sepa lo que está haciendo, sino que se compenetre bien contigo. Es más fácil manejar grandes cantidades de energía entre dos si sois capaces de llegar a orgasmos conjuntos. Es mucho más fácil expeler gran cantidad de energía si eres capaz de tener orgasmos de cuerpo entero, que es algo que se trabaja a veces en el sexo tántrico, tal como se conoce en Occidente hoy día. Hago esta apreciación porque creo que lo que conocemos como sexo tántrico, especialmente en Occidente, pero en general, ya no es el tantra que había cuando los primeros magos sexuales se pusieron en contacto con la India. Para nada. Se ha tergiversado mucho durante el tiempo. No tengo nada en contra de usar esa herramienta para hacer cosas, pero tampoco me parece especialmente útil. Hay muchas formas de manejar energía. El sexo es una, sí, pero tal y como he hablado cuando hablaba del éxtasis, por ejemplo en Navacanal,
la danza, la música, la bebida, la comida son formas perfectamente válidas de manejar y de acumular energía. Y en muchos casos son más sencillas. Quiero decir, probablemente tengas menos problemas para organizar una sesión de baile con amigos que una orgía con amigos. Y probablemente tengas menos problemas para controlar la elevación de energía en un círculo de personas que bailan que en un círculo de personas que están teniendo sexo, con las diferentes capacidades, las diferentes sensibilidades y las diferentes curvas de excitación de cada uno de los miembros. Por otro lado, parte de la magia sexual también es el uso de fluidos. Y bueno, esto ya podría entrar dentro de magia de fluidos. Harwood Oliva hizo un vídeo súper guay sobre magia de fluidos. Para mí, fluidos sexuales son solo un fluido más y igual de útil que cualquier otro fluido. En ese sentido, no le veo mayor problema ni mayor trauma. La historia de la magia sexual en Occidente es muy corta. Interesante, sí. Que ha pasado por mucho sobre la orientación de la magia en Occidente. Quiero decir, hemos pasado de orientar la magia a la trascendencia, a orientarla al objetivo. Hemos pasado de magia a brujería prácticamente. No me parece mal. Yo considero que lo divino es inmanente. Estamos más en el éxtasis y el frenesí dionisíacos clásicos que no en la idealización de la encarnación del sexo como divinidad, tanto en plan Telema como en plan Mariana Glauska. Y sí, sigo pensando que le damos demasiada importancia al sexo, que simplemente es una forma más, que no es ni mejor, ni peor, ni más importante, ni menos, y que deberíamos tomárnoslo todo con mucha más calmita, porque si no terminamos siendo el meme del chaval que vendía condones. Y pues tampoco.